El crecimiento de la islamofobia en Europa, de acuerdo con expertos, es amplificada por el uso de una retórica antimusulmana por parte de los políticos y parlamentarios europeos que en su mayoría suelen pertenecer a la ultraderecha. Estos grupos gubernamentales normalizan en su discurso la discriminación hacia la religión del Islam. Por otra parte, defensores de derechos humanos afirman con frecuencia los crímenes de odio contra personas musulmanas y percibidas como islámicas no son registrados oficialmente o investigados de forma efectiva. Sin embargo, este hecho afecta especialmente a las mujeres musulmanas que son discriminadas por múltiples motivos. Muy a menudo se les restringe el acceso a lugares públicos aplicando políticas y prácticas basadas en nocivos estereotipos de género. La islamofobia de género es una doble discriminación que sufren las mujeres musulmanas, una por profesar la religión islámica y otra por ser mujeres. Y es que la islamofobia es el odio hacia el Islam y sobre todo aquellas personas que profesan esta religión monoteísta. Además de ello, las mujeres soportan el peso de la religión y también de aquellos mensajes de odio y aquellos mensajes discriminatorios, no solo por parte de la sociedad, sino también en muchos casos de los estados. Y es que la mujer, al portar en muchos de sus casos el velo islámico, hacen de que soporten en doble medida esa violación de sus derechos, principalmente por esas agresiones islamófobas. Hoy en Entre Fronteras tratamos de analizar esta realidad, la de la islamofobia, la de la doble discriminación de la islamofobia de género, que perjudica principalmente a las mujeres. Hablar de islamofobia es hacerlo de actitudes y conductas contrarias hacia el Islam o hacia quienes profesan esta religión, es decir, hacia los musulmanes. En los países occidentales en general y más concretamente en los europeos, hay musulmanes que sufren el impacto de la islamofobia en forma de discriminación, de exclusión y en ocasiones hasta de violencia, muchas de ellas promovidas por el discurso de odio de grupos de extrema derecha, sobre todo en Europa. La islamofobia de género es un término expuesto en 2004 por Jasmine Zine, profesora de Sociología y Opción de Estudios Musulmanes en la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá. Propone observar la islamofobia de manera concreta en las mujeres, analizando cómo afecta tanto a las musulmanas y a aquellas que son percibidas como tal. Sobre esta perspectiva encontramos la instrumentalización que se da del cuerpo de las musulmanas convertidas en sujetos de interés mediático, de forma que se utiliza la violencia que sufren para ejercer más violencia sobre la población musulmana en general. Todo esto contribuye a reforzar un imaginario que muestra al musulmán como extremista, machista, violento y misógino. En el tema concretamente de las mujeres, los datos estadísticos de los que disponemos muestran que las víctimas principales de la islamofobia de género son mujeres concretamente, especialmente las que llevan hijab porque se les distingue más, y eso nos lleva a pensar que en realidad las agresiones o las discriminaciones no solamente es por el hecho de que son mujeres musulmanas, sino porque representan el Islam en el espacio público. Es decir, que hay como una oposición a que en el espacio público, en el Estado español, esté presente el Islam, la religión musulmana. No llevo hijab, entonces paso más desapercibida. Tengo amigas que llevan hijab y que han sido agredidas incluso físicamente.
Según analistas, la intolerancia, los prejuicios y la discriminación que muchas personas musulmanas experimentan cotidianamente en el viejo continente es una forma de racismo. En Europa, diversas leyes prohíben que las musulmanas lleven símbolos e indumentaria de carácter religioso en lugares de trabajo, escuelas y en general en público. Grupos defensores dicen que quienes elaboran las políticas deben dejar de utilizar una retórica racista y discriminatoria contra las personas musulmanas y tomar medidas de inmediato para garantizar que pueden disfrutar de sus derechos fundamentales a la igualdad y la dignidad y vivir su vida sin ser discriminadas. Yo creo que aquí no hemos visto esa esfera política de extrema derecha como la hemos visto en Francia o en Holanda, ¿no? Donde salen partidos políticos en contra de los musulmanes así de manera muy cruel. Desde la crisis de los refugiados en 2015, en Europa se manifiesta una creciente xenofobia, especialmente contra los inmigrantes de origen musulmán. Con el surgimiento de partidos extremadamente radicales, el continente está poniendo a prueba la práctica de sus preciados valores de derechos humanos, tolerancia y pluralidad. El aumento de la xenofobia está interrelacionado con el aumento de la islamofobia y el discurso de odio. Nosotros como musulmanes estamos luchando día tras día para demostrar lo que somos, lo que es nuestra verdadera religión y para integrarnos en una sociedad que nosotros creemos que es nuestra también. La islamofobia y cualquier forma de intolerancia se construyen en tópicos. Por eso, la imagen que tenemos del Islam está totalmente basada en mitos y clichés universales. En Occidente hay una visión generalizada de los musulmanes y las musulmanas como una amenaza. De esta forma, se estigmatiza a toda persona originaria de esta cultura, especialmente si es practicante de la doctrina religiosa. Todo tipo de participación puede ayudarnos a desmontar esos tópicos que al fin y al cabo lo que hacen es ayudar a la radicalización. Si tú desmontas los tópicos, puedes hacer un favor enorme a la hora de acabar con la ola de radicalización. Y es que este rechazo está altamente vinculado a la imagen estereotipada que se tiene de las mujeres islámicas. En la construcción social y la diferencia de prácticas religiosas entre Occidente y Oriente, el género posee una dimensión clave y decisiva. En este sentido, los países europeos dan por hecho que el Islam es el origen de la discriminación de género en vez de buscar las causas en la política de los estados correspondientes y la herencia sociocultural patriarcal de sus sociedades. Mujer árabe no se puede ver como la mujer árabe. Cada mujer es un mundo, sea árabe o no, es una persona única. Esos estereotipos, ¿no?, de hombre bárbaro, violador, homófobo, mujer sumisa, inculta, pues yo creo que eso se va disipando, ¿no? Según estudiosos del tema, para entender el porqué de la islamofobia de género, hay que indagar en el proceso de construcción de la identidad cultural y de los roles sociales. La sociedad europea cree gozar de un mayor desarrollo cultural y social, considerando a quienes pertenecen a otras culturas como unas personas poco civilizadas con valores y costumbres incomprensibles o en subdesarrollo. El hecho religioso actúa sobre las mujeres musulmanas como un elemento de más desvalorización en relación a las mujeres de otras procedencias y otras confesiones. Por lo tanto, el colectivo se enfrenta con mayor intensidad que el resto de mujeres a una infravaloración que les dificulta la inserción y legitima la desigualdad social que padecen. Por
otro lado, los medios de comunicación hegemónicos han contribuido a integrar una serie de ideas erróneas en el imaginario colectivo occidental y que aumentan la concepción que en mayoría de sociedades musulmanas se da un modelo social caracterizado por ser en extremo patriarcal. No obstante, este hecho está más determinado por los diferentes gobiernos autocráticos que por la religión en sí. Cuando enciendo la televisión, cuando entro en las redes, cuando veo las noticias, la terminología, ahí es donde yo personalmente me siento discriminada, puesto que no soy una persona tampoco a la que se le lea como árabe, ¿no? Los medios de comunicación tienen que cambiar el término de terrorista o terrorismo islámico. No es terrorismo islámico. En las series de televisión, en las películas, hay que dejar de dar los papeles de los terroristas a las personas de origen marroquí o musulmán, y es lo que hará que vean a una mujer musulmana en el autobús y no la miren de manera extraña, sino que la vean como parte de nuestra cultura, de nuestro ideario, de nuestro día a día. En Europa, los prejuicios hacia las mujeres musulmanas han llevado en ocasiones a vulnerar sus derechos por no permitirles vestir como desean. Se argumenta que se cubren con un velo por obediencia machista. No obstante, se obvia lo principal: dar voz a las sujetas en cuestión. Se ignora su punto de vista y su voluntad. Cada pañuelo o cada velo islámico es una persona. La realidad es que es distinta y cada una de las personas que lo pueden portar son realidades totalmente distintas. Es por ello que en muchos casos se construye una imagen prácticamente generalizada sobre las mujeres musulmanas, en las que se vincula principalmente a un patriarcado hegemónico o incluso un patriarcado islámico sobre ellas. Y en muchos casos sufren esa doble discriminación, la presión y la discriminación por el hecho de portar el velo sobre las mujeres musulmanas afecta en muchos casos a sus derechos fundamentales, que se ven mermados. Una realidad que hoy, como decimos, estamos analizando en este programa de Entre Fronteras, un programa en el que también analizamos la islamofobia y cómo ha crecido los mensajes de odio sobre el Islam, principalmente desde los atentados terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, donde el mensaje islamófobo que se ha propagado por el resto del mundo afecta principalmente a las comunidades islámicas. En muchos casos, por ejemplo, en el norte de Europa, que son minoría, sufren también la discriminación y el ataque por parte de grupos ultraderechistas. Cada cuestionamiento, cada vez que una mujer musulmana se ve cuestionada con lo que está haciendo, quiere decir que la sociedad le pide más. No vale con que seas estudiante, no vale con que seas deportista, no vale con que seas mamá, no vale con que seas ciudadana, no vale con que seas mujer. Todo el rato es una exigencia además que nos lleva a un síndrome de la impostora, que constantemente creemos y vemos que los esfuerzos que estamos haciendo no valen igual que el esfuerzo que hace el resto de la sociedad. Y eso es un obstáculo constante en el desarrollo de la vida de las mujeres musulmanas en España y en Europa en general, que la realidad no es suficiente. Yo no sé cuántas veces a nosotras, en cada una de las veces que nos hemos tenido que presentar al público, hemos tenido que asumir con normalidad el que la gente se sorprenda y nos vuelva a preguntar: ¿en serio? ¿De verdad? Cuéntame más.
llama la atención porque nos permite seguir hablando de nosotras, de los proyectos que llevamos y cómo hemos llegado a cumplirlos. Cumplir con nuestros sueños, cumplir con nuestras ambiciones. Pero al mismo tiempo es una pregunta muy violenta que no todo el mundo tiene que aguantar, no todo el mundo tiene que superar. Con cada vez que se sucede esa pregunta, se está cuestionando toda una carrera, todo un estilo de vida, toda una realidad, toda una identidad y no nos damos cuenta. Nosotras siempre contestamos con una sonrisa, porque lo que queremos es seguir construyendo sociedad, seguir construyendo esos puentes de comunicación, de vertebrar, de sumar nuestros esfuerzos a los de los demás. Pero realmente parece que no es suficiente. No es suficiente con que seamos profesoras, no es suficiente con que seamos ciudadanas, sin más. Todas nosotras tenemos la ambición de tener nuestros estudios quien los quiera, una familia quien los quiera, pero parece que cualquiera de estas aportaciones se queda limitada. Parece que todo esto cae en saco roto solo porque quien pronuncia estas palabras es una mujer musulmana. La islamofobia es desde luego una violación de derechos humanos y una amenaza para la convivencia, ya sea en forma de manifestaciones racistas que se presentan en nuestro día a día o bien en otras formas de violencia. Las mujeres inmigrantes, por otra parte, van a ser las principales destinatarias de los prejuicios ideológicos hacia la inmigración musulmana en los países de acogida y en nuestro país particularmente. Procedentes de otro lugar, consideradas social y económicamente inactivas, en sociedades que justifican la inmigración básicamente por la necesidad de mano de obra y que desprecian además este capital humano, estas mujeres a menudo viven entre el paternalismo y el rechazo de nuestra sociedad, que las percibe y las representa como víctimas del tráfico de personas en unos casos, de la prostitución en otros, del empleo en condiciones infrahumanas en otras ocasiones y además las representa como transmisores de valores culturales y sociales atrasados, relacionados con el uso del velo, con la reclusión en los ámbitos privados, en otros contextos con la mutilación genital femenina, valores que son considerados además como una amenaza a la integridad de nuestras sociedades de acogida. Y aunque no por ello, nuestra sociedad también hay que indicar que no ha tomado las medidas para reducir, las medidas necesarias para reducir su impacto. En este sentido, a modo de ejemplo, podríamos señalar todavía las enormes dificultades que en nuestra sociedad están encontrando las mujeres para ser reconocidas como personas refugiadas por motivos de género. O también podemos recordar que hasta el año 2003, por ejemplo, una mujer marroquí no se podía divorciar en España si no era de acuerdo a la legislación marroquí, o sea, no se les permitía acogerse a la legislación española. Y el año 2003 para mí todavía es una fecha como muy cercana, aunque para algunas personas ya pueda resultar alejada. Pero volviendo a lo que antes señalaba, los valores culturales, también yo creo que es preciso tener en cuenta que no se heredan genéticamente, que son aprendidos, que son cambiantes y que ayudan a construir realidad, y que también es preciso entender en qué marco, o sea, también yo creo que muchas veces los estamos juzgando, ¿no?, sin entender en qué marco se desarrollan y cuál es el significado que tienen para las personas que les llevan a cabo. Desde que empezamos con la asociación teníamos claro que nuestro objetivo tenía que ser la islamofobia de género. Esto es porque realmente lo vimos necesario no solamente en nuestro municipio, sino un poco en nuestra sociedad. La islamofobia de género es algo que está bastante invisibilizado y que necesita un poco más de atención, especialmente en las jóvenes de nuestra edad. Hemos dado cuenta de que los centros educativos están muy poco puestos en lo que es la islamofobia, ya no solamente de género, sino un poco en general, ya que se centran más en el racismo, eso cuando se centran, pero hay un desconocimiento total sobre este tema. Es por ello por lo que consideramos nuestra presencia primordial. Llevamos este último año intentando dar charlas de sensibilización en institutos, también en universidades, pero sobre todo en institutos, para ya no sensibilizar a las personas no musulmanas, que al principio sí que tenemos esa intención de que se sensibilicen y conozcan y demás, sino que ahora mismo nos centramos muchísimo más en que las chicas musulmanas sepan que estamos ahí, por lo que ha sucedido después del COVID. Antes del COVID ya estábamos bastante pendientes de los centros educativos, de las prohibiciones del velo, de
la problemática que surge en muchas ocasiones a la hora de presentarse a un examen oficial, que te hacen quitártelo, o bueno, un caso que fue bastante famoso, entre comillas, en nuestro municipio fue la PAU, cuando a un grupo de chicas se les llevaba a los baños y se les obligaba a quitarse el velo, acompañados no de uno ni dos, sino de 3 profesores o profesoras, cosa que había generado bastante debate. Ahora, por ejemplo, estamos ya en negociación con la universidad para poder establecer un protocolo de actuación en estos casos, es decir, estamos de acuerdo en que las personas o las mujeres musulmanas en este caso pues no puedan copiarse en los exámenes, como es evidente, pero esa no es la forma de poder controlar esto, porque si no, pues también tenemos que controlar pues otro tipo de otras maneras en las que las personas se copian, pero que no las hacemos correctamente. Entonces, en este caso, lo que estaba mal era el procedimiento. Hemos estado desde septiembre atendiendo a un total de 19 chicas procedentes de 5 centros educativos diferentes, en los cuales durante la cuarentena, durante el época que el alumnado ha estado sin escolarizar, aprovechando para establecer una normativa interna del centro en la cual se prohíba específicamente el hijab. Es decir, ya no es normas como las que nos hemos encontrado en otras ocasiones, que son referentes a llevar un gorro o cubrirse la cabeza, sino que se especifica que lo que se prohíbe es el velo en concreto. Entonces, es un caso clarísimo de islamofobia de género. Necesitamos volver a reforzar toda nuestra identidad como sociedad, saber que la diferencia nos separa, une, enriquece, pero sobre todo cuando estamos hablando de mujeres musulmanas, cuando estamos hablando de islamofobia, cuando estamos hablando de rechazo, estamos hablando de cuestionar a una identidad, a una mujer, que además tiene que luchar internamente dentro de su entorno familiar para poder realizarse como persona, y luego esa lucha invisible que tiene que realizar en el día a día dentro de su sociedad, entre sus vecinos, entre el resto de las familias de Lampa, entre sus compañeros y compañeras profesionales. Sí, es suficiente, porque para el resto de la sociedad lo es. Las personas musulmanas están en el ranking de discriminación, de odio por profesar su religión. Es más, en los últimos años ha crecido hasta un 70% las denuncias por comentarios o agresiones islamófobas en el mundo. Una realidad que, como insistimos, afecta en doble medida a las mujeres. Y es que, aparte de soportar el hecho de el peso del velo islámico, que en muchos casos hacen visible el hecho de procesar una religión, algo que no ocurre, por ejemplo, con los hombres que procesan la religión islámica, además de ello sufren esa discriminación por ser mujeres de ese patriarcado hegemónico. El Islam es una de las religiones más procesadas en el mundo. Su propio nombre hace un llamado a la paz. Islam viene de salam, la paz, y eso marca sin duda uno de sus principales actos de la religión. Sin embargo, la tergiversación en los últimos años, así como los mensajes de odio, las noticias falsas o incluso los mensajes de odio propagados por grupos ultraconservadores en el mundo, ha aumentado esa discriminación hacia la población musulmana, principalmente en los países donde son minoría y donde sufren todo tipo de discriminaciones, ya no solo por parte de esos grupos, sino en muchos casos también por parte de los estados. Una realidad que hoy le hemos traído a sus pantallas a través de Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur. Les invitamos ahora a que sigan en sintonía con nosotros y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos veremos una próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.